Paz y bien, hermanos. Jesús, el sembrador y la tierra buena. Homilía para el domingo 15 del tiempo ordinario en el ciclo A del año litúrgico. Vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, el versículo 1 al 23. Es un evangelio largo, pero no vamos a emitir ningún versículo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y toda la gente se quedó en pie a la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado a borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa al que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa al que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Hermanos, abrimos el capítulo 13 de San Mateo, que es el capítulo de las parábolas, de una colección de parábolas. Somos dichosos de recibir esta gracia de escuchar a Jesús. Acabamos de oír: muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Disfrutamos pues de un privilegio
que los profetas no gozaron. Bien pensado, somos en el fondo más afortunados que Isaías, que Oseas, profeta que hemos ido escuchando en las misas ordinarias esta semana que concluye. Somos más felices que ellos. ¿Qué nos dice pues Jesús en esta parábola? Vamos a omitir estos versículos más difíciles que exigirían una explicación de exégesis para la cual ahora no tenemos la oportunidad. El capítulo de las parábolas se abre con la parábola del sembrador, igual en el Evangelio de San Marcos. Y en esta parábola encontramos un sembrador, una semilla y 4 terrenos con 4 suertes diferentes. En el primer caso no hay cosecha, en el segundo y tercero hay cosecha, pero raquítica y ahogada. En el cuarto caso hay una cosecha agradecida, pero variada, del 30, del 60, del 100. ¿Qué significa todo esto? Jesús mismo, según la tradición evangélica, nos da el significado, formulando una catequesis. Los puntos de esta catequesis son los siguientes. Primero, que el sembrador es el mismo, se supone que es Jesús. Mirando desde esta parte, el fruto, la cosecha, tiene que ser espléndida, porque el sembrador es nada menos que Jesús, digamos nosotros, el Hijo de Dios venido a la tierra. Segundo, que los terrenos son variados, o por la calidad del suelo o por otra circunstancia. Aquí es donde Jesús se detiene en la explicación. Tercero, que hay una tierra buena, si bien es cierto que con distinta producción. Esto conviene ponerlo aparte, la tierra buena, porque a lo mejor esto era lo más importante que quiere anunciar Jesús. De tal modo que los otros 3 terrenos no son más que la preparación y el preámbulo para destacar lo que a él le interesaba: anunciarnos cómo la palabra de Dios siempre va a encontrar tierra buena. Veamos pues los detalles en los cuales se detiene Jesús como catequista y que la comunidad que ha recibido su predicación los recoge, los profundiza, los aplica. La semilla cae en el camino, pero no entra en la tierra. Es lo mismo que tener en la mesa unos ricos alimentos, pero de la mesa no pasa al estómago, porque estoy inapetente, porque tengo prisa y tengo que devorar 2 bocados mirando al reloj. Es lo mismo que uno que luce en su estantería hermosos libros, pero no los lee. Están de adorno y no entran en la cabeza. Dice Jesús: si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno, roba lo sembrado en su corazón, los pájaros que se comen la simiente. Si escuchamos la palabra de Dios, debemos escucharla de verdad, con atención e interés. Tantas homilías, hermanos, se oyen, pero no entran para nada en el corazón. Decimos en castellano, esto es hablar a sordos, y otro refrán: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Segundo terreno, la tierra buena, pero superficial, porque debajo de la tierra está la roca. Buenas personas, pero es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra,
enseguida sucumbe. Sin duda que en esta descripción de Jesús hay muchísimas personas que son buenas, que se emocionan por lo que han vivido, pero que se les pasa pronto, no son constantes. Qué pena. No saben lo que es sufrir la persecución por ser fiel a la palabra de Dios. Tantas energías que se podían haber aprovechado y al fin nada. Quizá nos sintamos más identificados con los representados en el tercer terreno. La tierra es buena, incluso hasta muy buena, pero con la semilla crecen espinas y abrojos, que uno no se preocupa de quitar. Y como no pueden crecer juntas, la planta más fuerte ahoga y se come la otra. El que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. El trabajo es bueno, pero también puede existir el vicio de trabajar demasiado y eso se come la vida. El dinero, la prosperidad económica son medios, pero y la seducción de las riquezas es un engaño que crea una esclavitud y al fin, dice Jesús, ahoga la palabra. Qué duro, que las riquezas ahoguen la palabra de Dios. Esta es la forma más frecuente en que sucumbe un cristiano. El amor al dinero, el querer tener siempre más y más, de donde viene la soberbia, la prepotencia, la envidia, la corrupción y en el fondo la desgracia. No por tener más dinero uno es más feliz. Y con todo, hermanos, les decía que la parábola tiene un cuarto terreno. Es la tierra buena que acoge la semilla y da fruto, porque no hay impedimentos que malogren la cosecha. Ahora bien, el fruto no es parejo. Aquí la semilla produce 100, 60, 30, pero produce. Los labradores saben muy bien que el trigo no puede producir esa proporción de que Jesús habla, pero es que Jesús idealiza para exponer una gran verdad, que aun en los buenos la cosecha no tiene siempre la misma proporción. Aquí nos debemos detener porque esto es más importante que todo lo anterior. Los intérpretes agudos del sencillo texto evangélico se han hecho una pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús en el fondo? ¿Que en la vida hay terrenos diferentes y que uno se va a encontrar de todo? Sin duda, pero el acento no parece que se cargue ahí. Jesús nos invita a que nos fijemos en la tierra buena. Todas las personas de bien que ponen alma, vida y corazón en lo que hacen pueden estar sometidas a una sutil tentación. Merece la pena esto que estoy haciendo. Ya valdrá algo esto para ti. Jesús mismo se ha tenido que plantear estos interrogantes y se ha respondido a sí mismo. Y ahora nos responde a cada uno de nosotros que queremos ser personas de bien, sembradores de la semilla de Dios por el mundo. La respuesta es consoladora y esperanzadora. Merece la pena. Siempre hay tierra buena, absolutamente siempre. Allá donde vayas, te has de encontrar con personas que buscan a Dios. Allí mismo donde yo vivo, antes en un lugar, ahora aquí,
hay gentes maravillosas que están buscando a Dios. Desde la altura de mi vida, como ven hermanos, no soy ningún joven, puedo decirlo, el Evangelio es fecundo. Y si yo esparzo la semilla, no ha de faltar la tierra buena. De eso que dice Jesús, unos el 100, otros el 60, otros el 30. Señor Jesús, tú anunciaste el reino del Padre. No vacilaste y encontraste la tierra buena. Haz que yo mismo, cristiano y discípulo, con mi testimonio y con mi palabra, anuncie lo que tú anunciaste, con el gozo y la plena seguridad de que el Padre ha de bendecir su obra y nunca faltará la tierra buena.